Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Abrimos el programa con debate parlamentario. Hoy Bildu, Geroa Bai, Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro nos darán sus criterios y opiniones acerca de dos temas de actualidad. Navarra en el punto de mira político. El Partido Nacionalista Vasco plantea que el preámbulo del Estatuto Vasco reconozca a Euskal Herria como pueblo con identidad propia. Se presenta ese proyecto político nacionalista que incluye a Navarra, algo que no ha sentado bien, aparte del Parlamento de nuestra comunidad foral. También hablaremos de cómo se debe enseñar la historia del terrorismo de ETA en las aulas, un tema que ayer llevaba la consejera portavoz del Gobierno, titular de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, al Parlamento de nuestra comunidad. ¿Cómo se va a enseñar la historia de la barbarie etarra en el ámbito educativo? Son dos temas que traemos hoy a La Muga. Comenzamos. Y saludamos ya a los señores parlamentarios que nos acompañan hoy. Mayorga Ramírez, parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Gracias por estar en La Muga. Gracias. También nuestra bienvenida a María Chivite, representante del Partido Socialista. Hola María, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias también, Gabón, muy buenas noches. Koldo Martínez, representante de Geroa Bai. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón. Y Sergio Sayas, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Sergio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias también, por Gracias supuesto, por estar aquí. Vamos a escuchar en el siguiente vídeo el planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco en ese estatuto que se está negociando en el Parlamento de Euskadi, que se negociará con el Estado y que alude a Navarra. Lo vemos. El Partido Nacionalista Vasco exige un nuevo estatus político que incluya a Navarra y el País Vasco francés en una Euskal Herria con identidad propia. Quiere además una relación bilateral con el Estado, con reconocimiento de su realidad nacional y con derecho a decidir de la ciudadanía. La formación ha materializado esta petición en un documento que ha entregado a los partidos del Parlamento Vasco. Un documento con 9 puntos. En el primero de todos define Euskal Herria como un pueblo con identidad propia asentado sobre 7 territorios que actualmente se encuentran políticamente articulados en 2 estados europeos, el español y francés, y en 3 ámbitos institucionales diferenciados: la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y el territorio gestionado por la Mancomunidad de Iparralde. El PNV destaca que su lengua, el euskera, y su cultura propias, junto con el sentido de pertenencia a una misma comunidad política, son los que forjan la identidad nacional vasca. Subraya que el pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque además así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía. Una petición que llega tras la disolución de ETA y después de que el lehendakari Urkullu y la presidenta Barcos se reunieran en Bertiz para firmar un documento conjunto. Tras el conocimiento de este texto llegan las reacciones de los diferentes partidos. Hoy también se ha preguntado a la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, acerca de lo planteado por el Partido Nacionalista Vasco y las alusiones directas a la Comunidad Foral de Navarra. El Parlamento Vasco debate un nuevo estatuto para la comunidad. El PNV ha presentado un documento en el que se pide que se reconozca la existencia de una Euskal Herria con identidad propia asentada en 7 territorios, incluida Navarra. Además pide que se recoja una relación bilateral con el Estado y que la ciudadanía tenga derecho a decidir. El Gobierno no hace una valoración en tanto que no entra a opinar sobre una propuesta concreta de una formación concreta, como es el caso que ocupa. Hemos tenido distintas ocasiones de decirlo y decirlo alto y claro. Navarra será lo que la sociedad navarra, lo que los navarros y las navarras decidamos que tiene que ser, evidentemente entendiendo, como no puede ser de otra manera, y más desde esta institución que es Gobierno de Navarra, a Navarra como sujeto político. Esta propuesta de los jeltzales ha contado con la rápida oposición de UPN, PSN y el PP. Dicen situarse en contra de que Navarra pueda entrar a formar parte de la comunidad vasca. El problema es que evidentemente el Gobierno de Navarra ante eso pues no solo no dice nada, sino que es objetivo político también de quien ocupa el Gobierno de Navarra, tanto de Barcos como de la propia Bildu, y por lo tanto yo creo que es un despropósito que desde Navarra se esté dando alas a esos posicionamientos. Prueba evidente de que tanto el Gobierno del presidente Urkullu como el Gobierno de la presidenta Barcos tienen la misma hoja de ruta y nos llevan inexorablemente a su pretendida anexión.
algo que, por supuesto, desde el Partido Popular nunca vamos a consentir. Para los socialistas, Navarra es una realidad política consolidada que no necesita de anexiones a otro espacio autonómico. El PNV ha entregado al resto de partidos que conforman la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco este texto con su propuesta que se incluiría en el preámbulo del nuevo estatuto. Bueno, pues después del anuncio de ETA, quizá con prontitud llega este planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco, que forma parte de la coalición Geroa Bai en Navarra. Comenzamos hoy con el señor Martínez acerca de este planteamiento, los derechos históricos, esa realidad, Euskal Herria, con 7 territorios, se alude a Navarra y se habla también de que Navarra será lo que los navarros deseen. ¿Cómo se comprende este planteamiento de los nacionalistas? Bueno, yo creo que que el documento que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco al resto de partidos en la comunidad autónoma del País Vasco no tiene nada nuevo. A mí sí me llama la atención, pues, no sé, cómo algunos grupos han corrido a decir al día siguiente de la disolución de ETA, el PNV... Bueno, este es un documento que me imagino que el Partido Nacionalista Vasco lo llevaba trabajando hace tiempo. Por otro lado, el PNV no dice nada que no haya dicho hace un año, hace 50 y hace 100 años. Es decir, que Euskal Herria está formada por 7 territorios, 2 de los cuales están en el Estado español, con entidades políticas concretas en este momento, diferenciadas, y otras 3 en el Estado francés. Y lo que ha hecho el PNV es presentar en el preámbulo lo que ellos entienden que es Euskal Herria, que puede ser aceptado o rechazado por la gente, lógicamente, en democracia estas cosas pasan, y luego, desde luego, su propuesta política va fundamentalmente dirigida a cómo quieren que sea la remodelación del Estatuto de Gernika, es decir, de su estatuto, del estatuto de la comunidad autónoma vasca. Y yo quiero decir que, desde luego, el PNV ha respetado siempre y siempre respeta y respetará, yo no soy miembro del PNV, pero me imagino que respetará lo que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su momento decidan, lo que la ciudadanía navarra ha decidido, decide y decida en el futuro, al igual que los ciudadanos de lo que nosotros en euskera llamamos Iparralde. Entonces no entiendo de verdad pues a qué viene este nuevo nerviosismo de quienes están muy nerviosos en esta comunidad cada vez que se mencionan cosas que la ciudadanía pues acepta con total tranquilidad, como es que, bueno, pues que hay una cosa que se llama Euskal Herria, que efectivamente no es una realidad política, institucional, pero una realidad afectivo, cultural, sentimental, social incluso, de la que muchos nos sentimos parte, pues como nos sentimos parte de otras muchas, ¿no? Pues señor Sayas, Unión de Navarra ha sido muy crítico con este planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco, ha hecho referencia incluso en sus declaraciones a la cercanía con el fin de la banda terrorista ETA. ¿Cuál es la posición y qué se espera también de ese documento, de su negociación y del planteamiento del PNV y de las decisiones que deben adoptar los navarros, según se indica? Pues fíjese, la verdad es que tiene razón en una cosa el señor Martínez, y es que estamos nerviosos, sí. La ciudadanía navarra está nerviosa de tener un gobierno que no le representa. De tener un gobierno que en lugar de defender lo que los ciudadanos navarros piensan, defiende lo que ideológicamente quiere la presidenta. Y no se da cuenta de que su partido tiene 9 escaños en el Parlamento de Navarra y que hay una gran mayoría social en esta comunidad que no es abertzale y que no es nacionalista. Y la presidenta ni un solo día en 3 años ha sido capaz de ejercer de presidenta del Gobierno de Navarra, y lo ha hecho en cada minuto como una presidenta nacionalista en esta comunidad. Fíjese, el problema no es lo que piensa el PNV, el problema es lo que el PNV lleva a una institución que es el Parlamento Vasco, que nada tiene que ver con Navarra y que por tanto nada puede decidir sobre nuestro futuro. El futuro de esta comunidad, las menciones a Navarra, las tenemos que hacer en Navarra. Y si el Partido Nacionalista Vasco tiene esa propuesta que es legítima, donde la tiene que presentar es en el Parlamento de Navarra, no en el Parlamento Vasco, porque el Parlamento Vasco no es nadie para decir lo que es o lo que no es Navarra. Ya está bien, dejen ustedes a los navarros en paz. Y a mí me da vergüenza cuando veo este gobierno, el gobierno de Navarra, en primer lugar mirando para otro lado, como ha hecho hoy la señora Soler
venezolana, que cuando no le da la gana no opina, eso sí, cuando le da la gana se inmiscuye incluso en las decisiones de la justicia. Ese es el respeto que tiene. Y desde luego me da mucha vergüenza también cuando veo una presidenta que defiende más a su partido que a los intereses de todos los ciudadanos navarros y a lo que la mayoría de esta comunidad piensa y cree. Señora Chivite, recordamos cómo el Partido Socialista es socio del gobierno de Urkullu en el País Vasco. Hemos escuchado también, por ejemplo, a su portavoz, la señora Mendía, haciendo alusión o recordando la propuesta del Lehendakari Ibarretxe años atrás y recordando cómo acabó, ¿no?, aquella propuesta. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista en Navarra respecto a este planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco? ¿Parece novedoso o es lo que siempre ha dicho el PNV, como comenta el señor Martínez? Yo creo que en este caso es un paso más, porque lo que quiere el PNV es incluir a Navarra en un texto legal, y decía la portavoz del Gobierno, Navarra será lo que los navarros y las navarras quieran, pero es que en este texto legal, que pretende ser un texto de estatuto vasco, nada dice de preguntarle a los navarros. Ya nos incluye en el texto sin que los navarros seamos preguntados, ni siquiera que pongan en el texto que a los navarros y navarras se les preguntará. Por tanto, eso que dice la portavoz, los navarros serán lo que decidan ser. Bueno, aquí nadie nos ha preguntado y ya nos han incluido. La posición del Partido Socialista de Navarra, igual que la posición del Partido Socialista de Euskadi, es que si se quiere avanzar en el Estatuto Vasco nos parece correcto, pero siempre desde un marco de la legalidad, cosa que no cumple esta propuesta, y desde luego desde el respeto institucional a Navarra como comunidad propia y diferenciada. Desde luego ahí es donde va a estar el Partido Socialista de Navarra. Por lo tanto, bueno, pues a mí también pues me llama la atención, ¿no?, como dice el euskera como lengua de identidad vasca, y luego dicen aquí que la política lingüística de Navarra no es un arma de construcción nacional. Pues efectivamente en este texto nos vuelve a reafirmar como el euskera, como la lengua vasca, es un elemento de construcción nacional dentro del marco de Euskal Herria, cosa bueno, pues que desde luego desde el Partido Socialista no compartimos y que nos va a encontrar enfrente, porque Navarra ya es una comunidad propia de por sí, no nos hace falta anexionarnos a otra comunidad para ser más plenos, ni muchísimo menos. Yo creo que tenemos que avanzar en nuestro autogobierno, pero como comunidad propia, dentro de España, y hoy aprovecho a decir dentro del marco de Europa, porque hoy es el Día de Europa. Mayorga Ramírez, el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco, ¿cómo es visto por Euskal Herria Bildu? Bueno, pues con respeto. Al fin y al cabo nosotros creemos que cada partido tiene la posibilidad y legitimidad de hacer sus propias propuestas, y sorprende pues alguna especie de, claro, se ha apuntado aquí, mientras el gobierno de Navarra mira para otro lado, decía el señor Sayas, yo siento vergüenza, y siente vergüenza de ser socio presupuestario en el Estado del Partido Nacionalista Vasco, porque claro, es que los presupuestos generales del Estado los va a aprobar su partido, Unión del Pueblo Navarro, con el Partido Popular, que también hemos visto a la señora Beltrán, todo digna, pues pseudo escandalizarse. No, no, es que son sus socios en Madrid. El PNV, señor Sayas, son sus socios en Madrid, son los socios del Partido Popular. Por lo tanto, gobernando con ellos es usted, yo no gobierno, ¿eh? No se moleste, tranquilidad, un poco, tómenleselo con humor, porque la verdad que sus contradicciones son tremendas. El Partido Nacionalista Vasco es su socio, y fíjese, el Partido Nacionalista Vasco tiene días en esto de la reivindicación nacionalista. Es decir, en algunos días pone como condición para llegar a un acuerdo presupuestario el que se suprima 155 en Cataluña, al día siguiente se le olvida y llega a un acuerdo con el Partido Popular. Y hoy hace esta propuesta, una propuesta que por otro lado, vamos a ver, hay que ser un poco riguroso cuando hablamos de los términos. Euskal Herria es un término que está en una ley orgánica del Estado. Es decir, el Estatuto de Gernika recoge el término Euskal Herria. Y que el euskera es la lengua vasca es tan obvio como que hay determinados deportes que son propios de la cultura vasca, como la pelota vasca. Y de eso pretender hacer abstracción y llevarla a un terreno como, a mi juicio, pues muy arteramente se hace por parte de determinadas ideologías, pues creo que es absurdo de ir contra el sentido común. Es decir, el proyecto de Euskal Herria, incluso el señor Sanz llegaba a decir que Euskal Herria como entidad cultural era algo que aceptaba. Ahora ya vemos que no. En definitiva, aquí no habla de una identidad cultural, habla de la construcción de una institución, una realidad institucional. Es que esa es la diferencia. Señor Chivite, ¿cuál es la posición de H. Bildu? No estamos de acuerdo íntegramente, por supuesto, con lo del Partido Nacionalista Vasco, con la propuesta, porque creemos que peca de algo que ha pecado históricamente, y se pueden buscar ejemplos en el mismo, que es cierta concepción paternalista de
lo que debe ser Navarra. Y nosotros entendemos desde Euskal Herria Ahí coincido Bildu, contigo. Ahí coincido contigo. podemos, pues también en la propia articulación del partido podemos tener episodios históricos para comprobar cómo, pues quizás no ha sido siempre el foco, no lo ha tenido en los intereses de Navarra, sino en otro lado. Nosotros creemos que Navarra, y coincidimos con la portavoz del gobierno, tiene que ser lo que los navarros y las navarras queramos. Y ahí no tiene que haber límites. Es decir, si no queremos pertenecer a una monarquía española, tenemos derecho a no pertenecer. Si no queremos formar parte de determinadas entidades o tener un polígono de tiro y depender del Ministerio de Defensa, en este caso me estoy refiriendo a las Barcenas, si la ciudadanía navarra no lo quiere, no tenemos por qué participar de ello. Tendría que ser motivo Y si de queremos, referéndum o de consulta popular, por señor supuesto, Ramírez. por supuesto. Y Plantea termino. un referéndum en Y yo Navarra. lo que planteo es que en Navarra está pendiente una profundización y un debate sobre cómo la ciudadanía va a vivir mejor en nuestra comunidad. Y nosotros lo que defendemos es que en Navarra tengamos una relación de igual a igual, tanto con el resto de territorios vascos como con el Estado, pero siempre respetando aquello que la ciudadanía desee. Mire, yo creo con que naturalidad lo que está democrática. quedando claro es cómo la ciudadanía navarra vive peor, y es que vive peor con un gobierno en el que ustedes forman parte. Eso está quedando claro. Por otro lado también, por otro lado, que UPN vive peor, sí. Pero por otro lado también, señor Ramírez, si me permite, nosotros no hemos tenido nunca un acuerdo de gobierno con el PNV, usted sí. Nosotros déjeme que voy a hacer el argumento completo, no se preocupe. Entonces, nosotros no hemos tenido nunca un gobierno con el PNV, ustedes sí. Nosotros además no entendemos la posición del PNV de haber puesto unas condiciones y luego ser incoherente, pero eso lo tendrá que explicar el PNV. Y en tercer lugar, nosotros siempre hemos dicho que con el nacionalismo a lo que no se puede llegar es un acuerdo de investidura o de gobierno, pero por supuesto que se pueden pasar, por supuesto que se pueden pactar cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones educativas, etcétera. Yo nunca gobernaré con los nacionalistas porque tenemos un modelo de comunidad diferente, pero puedo tener perfectamente un acuerdo en materia económica porque la política económica del PNV y la nuestra está bastante parecida. Otra cosa es la de H. Bildu, que es muy diferente. Por otro lado también, le digo, respecto a este tema, dejen de engañar a la gente, por favor, y dejen de tomar a la gente por tonta. Porque cuando hablan de Euskal Herria, no están hablando de un término cultural, están hablando de un término político, de crear un Estado compuesto por las tres provincias vascas, la parte de Iparralde, de la parte del País Vasco francés, perdón, que me he confundido, y la parte de Navarra. Eso es lo que están ustedes tratando de hacer. Y dotar a eso de una entidad política y de una entidad jurídica, y de separar eso de Francia y de España, y de convertirlo en un país. De eso es lo que están hablando cuando hablan de Euskal Herria. Y no digan que están hablando de algo cultural, porque no es algo cultural. Y por último acabo con una cosa. Y eso encima lo están haciendo de espaldas a la voluntad de las personas que formamos parte de esos territorios. Porque hoy la gran mayoría de la sociedad navarra no quiere ni oír hablar de ser vasca, y muchísimo menos de ser independentista. Fíjese cómo les está yendo a Cataluña, nada más que han puesto el tema sobre la mesa. Señor Martínez. Claro, aquí en cuanto pones cualquier tema encima de la mesa, pues claro, UPN ruge cual leona herida, y yo lo comprendo, pues perdió en el gobierno y esto después de 40 años y debe doler mucho, ¿no? Pero no hemos gobernado 40 años en ningún sitio, pero bueno. Gracias, señor Sayas. Yo no lo he interrumpido todavía ninguna vez. Prepárese. Tampoco he dicho ninguna mentira, usted sí. Bueno, señor Martínez, vamos a intentar comprender. Que hemos gobernado 40 años, que no hemos gobernado 40 años. Bien, muchos años de los últimos 40. No es ninguna mentira. Yo, si me equivoco, reconozco mis errores y no me pasa nada. A diferencia de ustedes, que se mantienen R que R en sus errores y en sus mentiras. Vamos a ver, aquí el Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma del País Vasco presenta un proyecto de estatuto que va a negociar y que va a intentar, lógicamente, como todos los demás partidos políticos de la comunidad autónoma, pues consensuar, y ya estamos hablando de la independencia, de crear un nuevo Estado. Por Dios, se trata de una modificación de un estatuto de autonomía. Modificación de un estatuto de autonomía, nada más. En segundo lugar, ni nada más ni nada menos. En segundo lugar, Navarra será lo que quiera. Efectivamente, siempre vendrán ustedes y sus socios, el Partido Popular, pues y los del Partido Socialista, a imponernos el 155, si es que fuéramos a avanzar por ahí. Ni Geroa Bai ni el Gobierno quieren avanzar en la senda
por la que ha avanzado Cataluña. No sé si ha avanzado o si ha retrocedido, me da igual. No quieren, y lo hemos dicho infinidad de veces, nosotros somos conscientes de que vivimos en una realidad foral, que es nuestra comunidad foral, y la vamos a defender a capa y espada. Pero eso sí, lo que vamos a defender es que sean los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra los que digan en cada momento qué quieren. Y queremos, sí, y queremos. En Geroa lo hemos dicho siempre, relaciones de igual a igual con el Estado y subrayo, solidaridad. Solidaridad con la ciudadanía del resto del Estado. Nosotros hemos defendido siempre que Navarra es sujeto político. Navarra no es un juguete como el que ustedes apoyaron en aquella famosa manifestación que hicieron en contra, junto con el PP, en contra de Zapatero, cuando sabían que no estaba Navarra en juego y atemorizaron atemorizaron a la ciudadanía navarra y salieron a manifestarse, en fin, aquella manifestación con muchas banderas de Navarra, pero sobre todo banderas españolas, porque a ustedes les da miedo que Navarra hable. Y sí quería hacer una matización al compañero Mayorga. UPN no vive peor en Navarra. Ni siquiera UPN vive peor desde que está el gobierno del cambio en el gobierno. Y luego, por otro lado, con el nacionalismo nada, le oigo decir al señor Zayas. Hombre, usted ha ido de la mano con el partido más nacionalista que hay en todo el Estado, que es el Partido Popular. No me venga con cuentos. Nacionalismo, pero nacionalismo también, señora Chivite, ¿cuál es la exigencia del PSN, el Partido Socialista de Navarra, al Partido Socialista en Euskadi, en relación con este tema, teniendo en cuenta que gobiernan, que son socios de gobierno? ¿Cuál es el planteamiento que hacen desde Navarra? A mí, mi compañera Idoia Mendia ha dicho claramente que no apoyan este documento y que tiene mucho que ver con el documento que ya hizo el señor Ibarretxe, además que les hizo perder el gobierno en el País Vasco. Y tengo que decir al respecto también que esto es una modificación de un estatuto de autonomía que no cumple con la legalidad, porque habla del derecho a decidir y porque no habla de una entidad cultural de Euskal Herria, no, habla de construir Euskal Herria como institución, como un país propio, uniendo Navarra, el País Vasco y la parte francesa. Y eso es lo que dice tal cual. O sea, es que habla de crear una institución, una realidad institucional, no una realidad cultural. Que es que ese es el paso cualitativo que se ha dado. No habla de una realidad cultural, habla de que quieren construirlo como una realidad institucional. Por cierto, sin preguntar a Navarra qué es lo que quiere. Ellos, por de pronto, ya lo han plasmado en un documento, que quieren que eso sea así. Yo no sé si habrán preguntado a algún navarro o no, o a lo mejor han preguntado a los compañeros del PNV en el gobierno de Navarra, que supongo que habrán dicho que sí, porque ahí estaba el señor Walde, no sé si precisamente en esa reunión, o sea, sabe perfectamente cuáles son los documentos que el PNV ha presentado. Por lo tanto, que Navarra hable. ¿Y por qué no ponen en marcha ustedes ese proceso para que Navarra hable? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque saben perfectamente que lo que los navarros y las navarras van a decir, y es que no quieren la anexión al País Vasco. Por lo tanto, pedimos al PNV respeto a la voluntad mayoritaria de los navarros y de las navarras, cosa que no hace. Cuando la señora Chivite habla de comunidad institucional, parece que está pensando en crear aquí, pues no sé, la República Socialista de Euskal Herria. Exacto, y no, señora Chivite, no, es que es exactamente habla de la eso. realidad, de crear una realidad institucional. Una realidad institucional es, por ejemplo, una comisión interautonómica. ¿O no es eso una comunidad? Así empezó Cataluña y yo estoy pidiendo la independencia. Señor Sayas, no estoy hablando con usted. Bueno, es que me aburre tanto sí, porque estamos debatiendo. Usted, si no le gusta, pues una comisión interautonómica es una comisión institucional. No está, eso el PNV, de eso no habla. El PNV no está hablando de lo que usted dice. Bueno, y por supuesto, yo les invito a que lean el documento del PNV. El PNV va a respetar, como ha hecho siempre, la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Pero por de pronto comunidad, ya lo ha puesto en un documento que no nos ha preguntado. El PNV no ha respetado la voluntad de los ciudadanos navarros jamás. Y ahora no es una excepción. No diga bobadas, no diga bobadas. Y el PNV lo que quiere es la construcción de Euskal Herria. Y ese objetivo lo comparte con EH Bildu. Y lo peor no es que lo quiera el PNV, es que lo quiere el gobierno de Navarra, que en lugar de defender los intereses de los ciudadanos navarros, está mirando para
para otro lado Bobadas. cuando su partido en el País Vasco lo que está haciendo es una injerencia como nunca antes se había producido en esta comunidad y sale bobadas. una consejera No diga a decir bobadas, lo que ha dicho esta señor mañana. Sayas. Bobadas dirá usted, Señor señor Sayas. Martínez. Déjeme Así que sacar deje lo usted positivo, de señor ofender, Sayas, de tratar Sayas. de ofender a la gente, porque lo que estoy diciendo Señor yo Sayas, lo por piensan favor. muchos ciudadanos navarros y lo peor es la verdad. O sea, que bobadas serán las que dice usted. Vamos a ver, yo voy a intentar Señor poner Ramírez, encima de la mesa los grandes acuerdos Habla usted de una actitud paternalista en algunas ocasiones del PNV. Sí, yo ahí coincido con el lo señor que quiero Ramírez. decir es Sí que, lo veo. históricamente, es decir, Sí, es verdad. Yo lo pues comparto. cierto paternalismo en el sentido de asumir que, es decir, que Navarra es un sujeto propio, es decir, que nadie nos tiene que decir a los navarros y a las navarras cómo tiene que ser nuestro futuro. Y ahí, pues hay quienes defendemos que los navarros y navarras tenemos que tener capacidad de decisión plena para decidir si queremos tener, qué tipo de relación queremos tener con el resto de territorios vascos o con el Estado también, incluso si queremos seguir teniendo una dependencia del Tribunal Constitucional. Ahí los partidos constitucionalistas españoles dirán que tienen que seguir, tenemos que estar sometidos a lo que dictamine, y otros pensamos que debe prevalecer lo que es la opinión de la ciudadanía navarra. Pero hay cuestiones que encima de la mesa debemos poner porque yo creo que es un elemento importante. Es decir, el señor Sayas ha reconocido que Euskal Herria es una entidad cultural. Es un primer paso, porque es que ha habido un negacionismo absoluto hasta el momento. Bueno, pues que es una pena porque podría ser una base para ponernos de acuerdo. Lo digo porque es que ustedes llegan a negar pues que pues la entidad propia de Euskal Herria, etcétera, etcétera. No, pero que estoy hablando yo, déjeme terminar. Y yo creo que para la ciudadanía, para mí sí es importante, porque soy nacionalista vasco, soy abertzale, nunca soy independentista. Y para mí sí que, pues bueno, creo que, y defenderé que a la ciudadanía le conviene el evolucionar en su marco jurídico-político hacia una mayor soberanía. Pero yo creo que a la ciudadanía, coincido con algunas expresiones que se han dicho, no es lo que más le importa. A la ciudadanía lo que le importa es cobrar las pensiones, a la ciudadanía lo que le importa es tener una sanidad adecuada, lo que le importa a la ciudadanía es que su educación sea la mejor, le forme como persona y además le posibilite entrar en el mercado laboral. Sí, nos vas a vender el cuento de la Arcadia Feliz, Mayorga. Venga, hombre. Entonces déjame terminar, no se engorinen. A la ciudadanía le importa eso, pero hoy hablamos de ese estatuto del Partido Nacionalista Vasco. Pero es que todo ese estatuto, esas propuestas tienen que ver con decidir cuál es la mejor fórmula de garantizar a la ciudadanía todo aquello que le preocupa. Y ahí, pues algunos defendemos que todo tiene que construirse a partir de la voluntad de la ciudadanía navarra. Y en cuanto a Euskal Herria, que se articule de forma confederal, incluso una dieta vasco-navarra, si es necesario. Relación de igual a igual, en donde siempre la ciudadanía navarra vea respetado su derecho a decidir. Yo quería hacer una pregunta al hilo de esto, solamente muy breve. Perdón por la interrupción de antes, pero ¿quiere formular? Me agradezco, si hace falta el señor Sayas me haga una entrevista y me... Señor Ramírez, me parece que es interesante vamos a tratar de entendernos y ya saben ustedes que pueden entrelazar sus opiniones siempre y cuando les podamos entender. A mí me parece que es importante cuando usted habla de Euskal Herria como término cultural. Yo lo que le quería preguntar, si me deja hacerle la pregunta, es si a usted le parece que la cultura de esta comunidad es la misma del norte y del sur, y si cree que la cultura que tenemos, por ejemplo, en la Ribera es una cultura vasca. ¿Y qué entiende usted por cultura de Euskal Herria? Porque si algo tiene esta comunidad es su diversidad. Y por tanto, hay una zona de Navarra donde la cultura es una, por supuesto, muy parecida o igual la misma que la que tiene gran parte del País Vasco, y otra parte de esta comunidad donde la cultura es muy diferente a la que tiene esa otra parte de la comunidad. Y esa cultura no tiene nada que ver con una cultura vasca, es una cultura propia de la Ribera, en otras cuestiones cercana a Aragón, en otras cuestiones cercana a La Rioja, y por eso nos anexionamos a Aragón o nos anexionamos a La Rioja. ¿Qué entiende usted por cultura? Le respondo muy brevemente. Todas las diferentes expresiones de culturas que hay en Navarra son una auténtica riqueza, la mayor riqueza que tiene Navarra, y de lo que se trata es de integrar todas y no de poner unas en contra de las otras, porque eso es lo que ha hecho UPN y es lo que nosotros precisamente queremos evitar. Queremos la integración y poner en valor esa riqueza. Señora Chivite. Es precisamente lo que hacía UPN y es precisamente lo que este gobierno también está haciendo. No. Unos con una identidad y otros con otra identidad. Y a mí, señor Ramírez, me alegra que usted defienda su posición. Claro, es nacionalista, independentista, no coincido con su posición. Pero no lo hace Geroa Bai. Geroa Bai es un partido que quiere la anexión de Navarra a Euskadi, pero que no lo dice claramente. Eso es mentira. No lo dice claramente. Señora Chivite, eso es falsa. Y cuando llegan las elecciones esconden las icurriñas. Falso. Y eso es lo que hace Geroa, y a mí me parece que los partidos políticos pueden defender su posición democrática en la que puedes coincidir o no puedes coincidir, pero hacerla con claridad. Y Geroa Bai
no lo hace. En todo caso, lo que pretendes vendernos, señor Ramírez, argumentar, no vender, la Arcadia feliz. Sí. Es que si nosotros fuéramos independientes y no dependiéramos del Estado y fuéramos un país autónomo, seríamos más felices, seríamos más ricos, gestionaríamos mejor. Pero mira, una competencia que tiene Navarra, que es las pensiones de los Montepíos, ¿sabes lo que ha hecho? Lo mismo que el Partido Popular, subirles un 0,25. Por lo tanto, bueno, no mintamos a la gente. No mintamos a la gente como todas las mentiras, que nos ha vendido los separatistas catalanes de que iban a crear la Arcadia feliz cuando sabían que era imposible, ya han engañado a los ciudadanos. Por lo tanto, no nos vendan una moto que no es cierta. Y no defiendan que haya presos políticos en el Estado español. Son presos políticos. Y eso es muy grave democráticamente. ¿A qué aludía la señora Yo quería decir que efectivamente nosotros buscamos la Arcadia feliz. Geroa Bai busca la Arcadia feliz. Busca un gobierno y una situación económica, social, cultural en la que todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas sea feliz. Ese es nuestro objetivo. Y me gustaría que en ese objetivo el Partido Socialista dejara de decir estas cosas y se uniera a las 4 fuerzas del cambio para intentar... Pues va en la línea contraria de conseguirlo, también se lo digo, ¿eh? Para que al menos las personas que venimos a esta mesa podamos hablar, lo cual ya sería un pasito en nuestra felicidad. Señora Chivite, usted miente y lo sabe y lo hace deliberadamente cuando dice que Geroa Bai oculta sus intenciones, que oculta las icurriñas. Usted miente y lo hace deliberadamente. Mira, parece que está usted hablando en alguno de esos desayunos que da usted en Madrid. De verdad. Sí, dime una sola mentira que haya dicho yo en ningún desayuno en Madrid. Qué lástima de Partido Socialista de Navarra. ¿Usted qué votaría en la anexión de Navarra al País Vasco? Sí. Y lo dijo la presidenta del gobierno. ¿Usted qué votaría en un referéndum de la anexión de Navarra al País Vasco? Dijo, sí. Qué lástima de Partido Socialista. ¿Miento o no miento? Qué lástima de Partido Socialista. Qué lástima que ahora ustedes escondan lo que no les interesa porque no es el sentir mayoritario de nuestra comunidad. Por lo menos el señor Ramírez defiende sus posiciones, aunque sepa que no son mayoritarias. Defiende cosas que nosotros no compartimos. Qué lástima de tener un Partido Socialista tan mentiroso y que durante tanto tiempo haya engañado y siga intentando engañar a los navarros y a las navarras. Qué lástima. A que me digas así les va. Objetivamente una mentira que yo haya dicho. La presidenta del gobierno se le preguntó, desayuno Foro Ser Navarra, quiero recordar. Señora Chivite, no me voy a poner como una verdulera con usted. ¿Usted qué votaría? Sí. Anexión de Navarra al País Vasco. ¿Votaría? Sí. Y lo dijo la presidenta. ¿Y qué? ¿Y no puede? No tengo nada más que decir. ¿Y qué? No puede. Es la Pues entonces no oculten sus intenciones. Nadie está ocultando sus intenciones. Geroa Bai y la presidenta del gobierno tienen clarísimo cuál es la realidad y lo ha dicho infinidad de veces. Ella ha dicho, soy una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es. No oculta sus intenciones. Dice, soy una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es. Son ustedes los que mienten a la ciudadanía es que actúa como cuando dicen que quieren que la ciudadanía hable, porque ustedes han impedido insisto, hemos impedido nosotros no. Articulen la disposición transitoria. Nosotros no queremos. Señora Chivite, ¿me va a dejar hablar? Sí, adelante, señor Gracias. Martínez. Insisto, nosotros no queremos para Navarra lo que ha ocurrido en Cataluña. Lo he dicho 1000 veces. ¿Qué más quisiera usted que lo quisiéramos? Para imponernos el 155 como lo han hecho en Cataluña. Bueno, pues ya veremos el camino, pero lo cierto es que yo no sé si la presidenta es una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es. Lo que sí sé es que actúa como una presidenta abertzale, a pesar de que la comunidad no lo sea, y que se olvida de que representa a los ciudadanos navarros y no solo a los que piensan como ella. Y se olvida cada día y actúa como si Navarra pensara de manera abertzale, cuando ella misma reconoce que no lo es. Por tanto, lo que está claro es que ustedes querrán la Arcadia feliz para Navarra, pero cada día lo único que hacen es caminar en el sentido opuesto. Yo creo que es muy importante, es decir, caer o evitar ciertas dialécticas hirientes con respecto a los proyectos que podemos defender legítimamente cada cual. Es decir, pues es lo que estoy diciendo pero claro, determinar Arcadia feliz o no Arcadia feliz, mire, nosotros trabajamos por mejorar la sociedad y tenemos un proyecto político, lo defendemos porque creemos en él y cada uno, yo creo, de los que estamos aquí lo hacemos. Por lo tanto, no me parece que sea buena idea utilizar determinadas expresiones a la hora de calificar los de los demás. La primera cuestión que tendríamos que aplicarnos es cierto respeto. Yo respeto la idea de la Navarra
foral y española que defiende tradicionalmente Unión del Pueblo Navarro, respetó el nacionalismo vasco que yo que represento cuando el Partido Socialista de Euskadi en Navarra defendía de tener una relación, mayor relación o una relación de igual a igual con el resto de territorios vascos. Respeto la posición del Partido Socialista de Navarra cuando habla, o del Estado, cuando habla de un Estado federal, unas modificaciones, es decir, y por lo tanto lo único que pido es que cuando nosotros hablamos de que la mejor manera que entendemos nosotros que tenemos para mejorar, para defender y asegurar nuestras pensiones es un sistema propio de pensiones, y a partir de ahí podemos debatir, pero desde el respeto a cada una de las posiciones. El Partido Nacionalista Vasco hace una propuesta en el seno de un debate que se está produciendo en el Parlamento de Gasteiz. Paradójicamente, el Partido Nacionalista Vasco es socio de gobierno con el Partido Socialista en Gasteiz y con el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro en Madrid, y con EH Bildu en Navarra. Por lo tanto, pues bueno, vamos a relativizar eso de las relaciones morganáticas y demoníacas intolerables con el resto, porque al final pues ya se puede ver aquí cómo en determinados espacios somos capaces de entendernos todos y todas. Y finalmente, lo que yo echo de menos en Navarra es que hagamos una reflexión a calzón quitado, sin miedo, sobre cuál es el estatus de Navarra y si podemos asumir nuevas competencias, si tenemos que desarrollar el mejoramiento. ¿Por qué no lo llevan ustedes al Parlamento? Puede ser una buena conclusión. Hagamos una ponencia. ¿Por qué no avanzamos en las competencias que podemos avanzar? Porque el Gobierno de Navarra no ha movido ni un dedo en todas esas competencias. De este debate por cierto, podemos sacar eso en claro. Aprobadas en Navarra y aprobadas en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo el tema de sanidad penitenciaria, aprobado por unanimidad, y que el Gobierno de Navarra no ha movido un dedo. Competencias en materia penitenciaria. Y otra cosa más. En sanidad penitenciaria. Aprobadas aquí, aprobadas en Madrid, y que el Gobierno de Navarra ejerzan las que tenemos, por lo menos, porque claro, tenemos una serie de competencias, por ejemplo, en materia... sí, pero que déjeme que acabe. La gestión económica de la seguridad social. ¿Sabe lo que pasa? Pero no engañan a la gente tampoco, porque es que al final, ¿sabe lo que pasa, señor Martínez? Señor Ramírez, que muy bien lo de las competencias, y luego las que tenemos no las ejercen. ¿Qué ha pasado con la Policía Foral? Que ha tenido que salir la presidenta a anunciar un repliegue de las competencias que tiene la Policía Foral. Pues hagan el favor, por lo menos, de ejercer las que tenemos, porque son unos incompetentes en la gestión, y como son incapaces de gestionar bien, lo que hacen es no ser capaces de cumplir ni las competencias que tenemos. Es que eso ha pasado con Policía Foral. ¿Quiere que se lo recuerde? Que no es verdad, pero es que es así. Este tema que afecta a Navarra tendría que haber sido trabajado no solo en Euskadi, sino también con Navarra. En ese sentido, ¿el planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco es correcto? Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco viene defendiendo esto desde el momento 1 de su creación. Desde hace 100 años, más de 100 años, desde el momento 1 de su creación. Pero con esta palabra, realidad institucional, señor Martínez. Pues a ver, el Partido Nacionalista Vasco tiene un ideario conocido por el Partido Socialista, por UPN, por Bildu, por Geroa y por todo el mundo, y por usted, y por todo el mundo, y por los ciudadanos que están viendo este programa. ¿Qué de nuevo ha dicho el Partido Nacionalista Vasco para que algunos y alguna se rasquen las vestiduras? Hay un salto cualitativo. No hay nada nuevo, es decir, nada nuevo. Esta comisión se creó ya hace 5 o 6 meses, si no me equivoco, y del primer documento que presentó el PNV al que presentó el día 5, hay un salto cualitativo. Y solo os pido que comparéis el primero que presentó hace 6 meses y el que ha presentado hace 3 días. Ya veréis cómo hay un salto cualitativo en donde la inclusión de Navarra es uno de los elementos, y la realidad institucional, no realidad cultural. Y luego el problema no es lo que defiende. Por lo tanto, ha dado un paso más allá. Un paso más allá. Una cuestión de matiz. Y no sé si lo habrá con el Partido Popular. A ver, es una cuestión de matiz que me parece muy importante, señor Martínez. El problema no es lo que defiende el PNV, que solo faltaba. El PNV tiene derecho de defender la posición política que considere, y todos los proyectos políticos, siempre que se defiendan en libertad y en democracia, por las vías democráticas, son perfectamente defendibles. El problema es que el PNV no lo está defendiendo en Navarra, que es donde debería defender eso. Si quiere que Navarra deje de ser lo que hoy es y formar parte de otra entidad jurídica, que traiga al Parlamento de Navarra una propuesta en esa línea, o que en la reforma del mejoramiento de Navarra, en el momento que se dé, haga esa propuesta. Ya veremos los votos que tiene el Parlamento de Navarra para eso, y discutiremos aquí. El problema no está en la posición política del PNV. El problema está en que el Parlamento vasco decida, o vaya a incorporar, o vaya a hablar
hablar sobre lo que tiene o no tiene que ser Navarra, porque eso es una injerencia en nuestra autonomía. De acuerdo. Ese es el problema. De acuerdo. Bueno, yo creo que no. Pero eso no va a pasar. Yo creo que está usted equivocado, señor se Sayas. opondrá Está usted frontalmente. absolutamente equivocado. Yo no sé lo que hará el PNV cuando se debata la modificación de la LORAFNA. Por cierto, no se debate en el Parlamento, sino en el Gobierno, ¿verdad? Para avanzar en la modificación de la LORAFNA es de Gobierno a Gobierno. Pero si algún día discutimos de cómo es nuestra foralidad en el Parlamento, el PNV me imagino que hará sus propuestas. En este momento, la única propuesta que hay encima de la mesa es una propuesta de modificación de estatus en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y el PNV tiene la misma legitimidad que el Partido Socialista, que Bildu, que el PP, que Izquierda Unida o que Podemos para hacer sus propuestas. Y el PNV no va a imponer nada a nadie. Es una propuesta que se pone encima de la mesa, se debate, se consensúa o no y ya está. Y no pasa nada más. Y el día que el PNV pueda o quiera o decidamos todos nosotros que vamos a hablar de cómo es nuestro régimen foral, pues el PNV traerá sus propuestas en Navarra y algunas se aceptarán o no, o no se aceptará ninguna o se aceptarán todas. Pero eso lo decidirá la ciudadanía navarra, en la que nosotros creemos absolutamente. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Navarra defendemos la misma posición, que la comunidad autónoma vasca es una comunidad dentro de España y que Navarra es otra comunidad, y eso lo decimos en el País Vasco y lo decimos en Navarra. Ya sabemos lo que dice el PNV en el País Vasco y a mí me gustaría saber qué es lo que dice el PNV en Navarra, qué es lo que dice la portavoz del Gobierno, qué es del PNV, qué es lo que dice el vicepresidente del Gobierno, qué es del PNV. Me gustaría saber qué es lo que dicen ellos, siendo del Partido Nacionalista Vasco, en Navarra. Eso es lo que querría saber. Pues pregúnteselo y estoy seguro que le contestarán. Estoy seguro. Supongo que lo mismo, ¿no? ¿Que han puesto no lo aquí? sé, no tengo ni idea. O no hay disensiones y diferencias de opinión en el Partido Socialista. En este tema, como digo, en el Partido Socialista de Euskadi y en el Partido Socialista de Navarra decimos exactamente lo mismo. No se preocupe porque EH Bildu no permitirá que nadie sustraiga la decisión que corresponde a la ciudadanía navarra. Pues esté en el gobierno como nos tenga que defender EH Bildu, vamos a apañar. Pues, bueno, dejamos aquí el debate. Vamos a hacer una pausa y seguimos, por supuesto, con otros temas de la actualidad política. Continuamos un poco más, ¿no?, acerca de este asunto que genera, como ven ustedes, opiniones encontradas entre socialistas, regionalistas, Geroa Bai y Euskal Herria Bildu. Pero hacemos siempre hablamos de estos temas, nunca una hablamos breve de lo pausa. bien que va Navarra en economía. También hablamos de eso, señor Martínez. También la hablamos última vez te lo dije y me dijiste, sí, en el siguiente programa. Y llegó el siguiente programa y volvimos otra vez a hablar que hay un compromiso de temas por mi que parte, les interesan mucho a no sé quiénes. Por mi parte, que hablaremos, por supuesto, y que además ustedes también introducen esos argumentos favorables a Navarra en nuestros debates. Pero no me negará, señor Martínez, que este es un tema también de interés general para los ciudadanos navarros. Al menos así lo creemos aquí en la Muga. Bueno, tomo en consideración y ya saben que yo cumplo, señor Martínez. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos.